Bueno, buenas noches. Bueno, toca empezar a hablar de lo que es síntomas de consulta frecuente en cardiología. Por ahí para hacer las 9:30 de la noche, tener que hablar de esto puede ser un poco denso, pero yo cuando hice la clase esta, me acordé de doctor Daín, que fue profe, debe haber sido profe tuyo también, Walter. En Córdoba era profe de infectología, donde lo sufrí, pero después en la carrera, en la especialidad universitaria, lo teníamos también, y él nos enseñaba algo que era muy importante, que él te decía, ¿qué necesitas vos para plantear un diagnóstico de un paciente? Y todo, necesito la historia clínica completa, los antecedentes, el examen físico completo, hasta de la uña de los pies. No. Necesito la anamnesis. No. No necesita el síntoma. Y esto no es nada, en ninguna especialidad creo que sea más claro que en la cardiología, porque si yo te digo, le duele el pecho y empezó ahora, vos me tenés que decir como cardiólogo, infarto, disección de aorta, TEP, pericarditis, por lo menos, o sea, planteamos así rápidamente. Así que yo creo que en una época que estamos todos con los métodos complementarios, y si a ese paciente le duele el pecho, tiene una cine ya pedida desde ahora, no, bueno, hay que empezar a semiografiarle el síntoma y empezar a prestarle un poquito más de atención a esto. Así que bueno, y sobre todo en la cardiología, que no son tantos, porque los principales síntomas de consulta cardiológica son pocos, son bastante específicos, y comprenden la disnea, el dolor precordial, los edemas, las palpitaciones, el síncope y la cianosis. O sea, no tenemos tantos, así que los podemos conocer. Cuanto a la disnea, la sensación consciente y desagradable de respiración dificultosa, el paciente refiere como me falta el aire, me canso al respirar, me ahogo, tengo el pecho cerrado. Tiene varias formas de referirse a la disnea. Y la disnea es un síntoma que no hay que confundirlo con signos, como son la hiperpnea, el aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración, que eso es bastante común de la acidosis metabólica, o de la taquipnea, que es una ventilación rápida. Así, los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se puede producir la disnea los podríamos dividir en aumento de los requerimientos ventilatorios, como puede pasar en la anemia, en la embolia pulmonar o en el ejercicio, un aumento de la resistencia a la vía aérea, como en el EPOC, en la acidosis, en las obstrucciones de las vías aéreas superiores, un esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica, esa es la causa en el edema agudo de pulmón o en el derrame pleural, o en enfermedades infiltrativas pulmonares, una disminución de la función neuromuscular o en alteraciones psicológicas. Así entonces las causas de las disneas, no toda disnea es insuficiencia cardíaca, eso estemos de acuerdo, no cualquier paciente con disnea es insuficiencia cardíaca, hay otras causas de disnea y las podemos dividir en enfermedades de la vía respiratoria, enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades de la vasculatura pulmonar, enfermedades de la pleura, enfermedades de la pared torácica y otras donde estaría la anemia, la falta de entrenamiento, la obesidad. En cuanto a la anamnesis del síntoma de disnea, tendríamos que empezar preguntando es la presentación en el tiempo, la relación con los ciclos de la respiración, los factores que influyen, los síntomas acompañantes, los hábitos del paciente, antecedentes laborales, antecedentes de medicamentos, y siempre hay que cuantificar la disnea. Así, en el tiempo de inicio del síntoma de disnea, una disnea que tiene un inicio súbito, puede ser por un tromboembolismo de pulmón, puede ser una crisis asmática, un neumotórax, una arritmia, o una disnea que es más progresiva, pero en días o semanas, si viene una disnea aguda, pero no es súbita, esa es más común en la insuficiencia cardíaca, o en el derrame pleural, o en una neumonía. Mientras que una disnea que lleva meses o años, la disnea crónica puede ser común en el EPOC, o puede ser por insuficiencia cardíaca.
En cuanto a la forma en que se presenta la disnea puede estar en forma continua, como ser en el EPOC o en la insuficiencia cardíaca, o puede darse en paroxismos, como son crisis asmática o las crisis de disnea paroxística nocturna, de la insuficiencia cardíaca, el asma cardíaco. En cuanto a la relación con la respiración, una disnea inspiratoria con estridor se debe sobre todo a obstrucción de vías aéreas superiores. Una disnea expiratoria tiene más que ver con obstrucción de las vías aéreas inferiores. Los factores que lo influyen, lo que siempre uno tiene que preguntar es la relación con el esfuerzo de esa disnea. Y la disnea que aparece en el esfuerzo es una disnea bastante característica de la insuficiencia cardíaca, si bien también pacientes con patologías pulmonares pueden tener disnea en esfuerzo, mientras que la disnea en reposo es más común de patologías respiratorias, salvo en un episodio de un edema agudo de pulmón. Y la relación con el decúbito, la disnea que aparece en el decúbito y que el paciente no tolera el decúbito dorsal, es la típica ortopnea característica de la insuficiencia cardíaca, o una disnea que mejora con un decúbito lateral, que es bastante característica de los derrames pleurales. En cuanto a los síntomas acompañantes, esto ayuda mucho también al diagnóstico. El paciente que tiene disnea y tiene dolor torácico puede tener un tromboembolismo de pulmón, puede tener una neumonía según si tiene dolor en punta de costado, o un infarto, un dolor opresivo. Si hay sibilancias, puede ser asma, pero atención, el edema agudo de pulmón puede tener sibilancias y no tener tantos rales, y cuando el paciente después mejora un poco clínicamente, se van las sibilancias y aparecen los rales, porque cuando el edema agudo de pulmón es tan marcado que causa edema ya del bronquiolo, da obstrucción de la pequeña vía aérea. Bueno, si hay fiebre, puede ser un cuadro infeccioso respiratorio, puede ser un tromboembolismo de pulmón. Si hay tos y expectoración, habrá que evaluar cómo es la tos, porque puede ser una tos amarillo verdosa, o puede ser una tos con una expectoración espumosa y rosada. Y si hay edema, van a ayudar mucho a favor de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de edema cardíaca. De disnea cardíaca, perdón. Ahora, siempre en un paciente con disnea, lo que uno primero tiene que tratar de diferenciar si el origen de esa disnea es un origen cardíaco o un origen pulmonar. En la disnea de origen cardíaca, en general el paciente se asocia más con ortopnea, con episodios de disnea paroxística nocturna, con edemas y con nicturia. Mientras que la disnea, cuando es de origen respiratorio, está más asociada a sibilancia, una disnea más de carácter estacional, con estímulos específicos, con tos y con expectoración. Esos dibujos son del Netter, son dibujos clásicos, pero son totalmente representativos. A mí me preguntaban, ¿sigue estando el viejito de la silla? Sí, sigue estando, pero es porque es súper representativo. El que vio un edema agudo de pulmón ve esto y es un edema. Bueno, en la disnea de origen cardíaco decíamos, hay algunos tipos de disnea que te marcan claramente el origen cardíaco, como es la ortopnea, que es la intolerancia al decúbito dorsal por la disnea, obliga al paciente a aumentar el número de almohadas para descansar o incluso hasta sentarse, y eso lo que habla es de falla del ventrículo izquierdo y congestión pasiva pulmonar, con un ventrículo derecho competente. Esto también es importante. El paciente tiene que tener un ventrículo derecho competente. Si un paciente tiene un cor pulmonar, no puede tener. La disnea vespertina, que es una disnea que se acentúa en las últimas horas del día, producto de mayor congestión venosa pasiva, ocasionada por las actividades diarias, también habla de un origen cardíaco de la disnea. Y bueno, y la disnea paroxística nocturna, que la disnea que inicia unas horas después de conciliado el sueño, con broncoespasmo y tos, es el asma cardíaco, y que se alivia luego de que el paciente se cambia de posición, se incorpora, lleva un tiempo hasta que mejora,
y eso le genera una gran angustia, porque realmente los pacientes con esto sienten que se mueren. Y en cuanto a la cuantificación de la disnea, en todo paciente con disnea debemos poder clasificarla para poder ver cómo estaba hace un tiempo atrás y cómo está ahora. Bueno, la disnea está clasificada en la clasificación New York Heart Association, una clasificación antigua, pero es la que usamos todos los días para poder entendernos entre cardiólogos. La clase funcional 1, la actividad normal no causa disnea, el síntoma aparece solo ante esfuerzos mayores. En la clase funcional 2 hay una ligera limitación de la capacidad funcional ante esfuerzos habituales, pero no ante esfuerzos menores. La clase funcional 3 ya hay marcada la limitación del paciente, aparece la disnea ya con esfuerzos leves, y la 4 es con disnea en reposo. Ahora, el problema que tenemos con la disnea es que no tiene un valor predictivo, ya sea la disnea de esfuerzo o la ortopnea, tiene un valor predictivo tanto positivo como negativo que no son muy elevados ninguno de los dos. Hay otros signos para hablar de insuficiencia cardíaca que tienen una mejor sensibilidad y una mejor especificidad. Sin embargo, son fáciles y rápidos para evaluar, y sin embargo a los cardiólogos no le va tan mal cuando ve el paciente con una disnea, es visto por un cardiólogo con algo de experiencia, no le va tan mal clasificando a los pacientes, y de hecho en este estudio se evaluaron pacientes con disnea aguda y que tenían al menos un criterio de mayor riesgo, que eran o que estaban muy taquipneicos, o que desaturaban, o que tenían taquicardia o bradicardia, o dificultad para hablar, o uso de músculos accesorios, y randomizaron los pacientes a que sean evaluados solo por la evaluación médica, clasificados solo por la evaluación médica, o que se hacía además un BNP. ¿Qué es lo que se vio? Que en cómo clasificaban a los pacientes no había muchos diagnósticos más de insuficiencia cardíaca en la rama que le ponían el BNP. Los cardiólogos más o menos la cantidad de pacientes que iban para la disnea de origen respiratorio como los que iban para la disnea de origen cardíaco era más o menos lo mismo, usando o no estén en el grupo con BNP o en el grupo que hacían solo la evaluación clínica. Y lo que se vio posteriormente, que esto era así, lo que se quería evaluar en el estudio, era la cantidad de pacientes con un diagnóstico final etiológico de una disnea de origen cardíaco y que habían recibido medicación para tratar un problema pulmonar y que no habían ido al servicio de cardiología, o a la inversa, pacientes con problemas respiratorios y que terminaban en cardiología. Y se vio que la evaluación clínica por los cardiólogos era prácticamente igual, no había tampoco diferencia en la mortalidad, ni diferencia en la internación a los 3 meses posteriores, si utilizaban además el BNP. O sea que si es bien interrogado el paciente, se lo puede caracterizar bastante bien. Bueno, el otro síntoma por excelencia de la cardiología es el dolor torácico. Dolor torácico nos referimos a toda experiencia sensorial y emocionalmente desagradable que se localice entre la base del cuello y el diafragma. Y uno podría decir incluso hasta el ombligo, para poder abarcar también el epigastrio, según quien lo define. En general, el dolor torácico debería hacer una primera diferenciación cuando el dolor torácico es de origen traumático del origen no traumático. Y los dolores torácicos de origen no traumático pueden ser de origen cardiovascular, pero también pueden tener origen pulmonar, digestivo, osteomuscular, neurológico, psicógeno. Así que las causas cardiovasculares de dolor torácico no traumático las podríamos dividir en taquiarritmias, causas inflamatorias, ahí podríamos tener la pericarditis, la miocarditis, el vasoespasmo,
la enfermedad de Kawasaki. Anomalías de las arterias coronarias, acá es el de la arteriopatía coronaria, el infarto, la angina de pecho. Causas aórticas de dolor torácico, la disección y el aneurisma de aorta. Anomalías por obstrucción del tracto de salida, la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica, y otras causas como pueden ser prolapso mitral, la hipertensión arterial, el tromboembolismo de pulmón, tumores cardíacos y ya otras causas menos frecuentes. Las causas no cardiovasculares de dolor torácico no traumático son múltiples y hoy ya habíamos dicho, pueden ser musculoesqueléticas, respiratorias, gastrointestinales, psicógenas. Pero como dijimos recién, antes de empezar, paciente con un dolor de pecho agudo, uno como cardiólogo siempre tiene que pensar en 4 grandes síndromes porque son los de mayor riesgo para el paciente, mayor riesgo de vida para el paciente, y son el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico, el síndrome pericárdico y el tromboembolismo. En la anamnesis del dolor torácico vamos a poder evaluar bien de dónde viene ese dolor, y para eso tenemos que averiguar siempre la localización y la irradiación, el carácter o tipo de dolor, la intensidad, la duración del dolor, las circunstancias en las que aparece el dolor y ante qué circunstancias el dolor disminuye o desaparece, qué otros síntomas acompañantes tiene y los factores de riesgo y antecedentes cardiovasculares del paciente. Así, por ejemplo, el dolor torácico cardiovascular no isquémico, pero por pericarditis, en general tiene la localización y la irradiación, una localización precordial o retroesternal y se irradia al cuello o a la espalda. En general es un dolor de intensidad elevada, de tipo más dolor tipo pleural, punzante, pero puede ser también opresivo. Tiene duración larga, es de varios días en general, y puede tener asociado fiebre o síntomas respiratorios. En general el paciente el dolor le mejora cuando se incorpora o cuando se echa hacia adelante y suele empeorar o estar precipitado el dolor con el decúbito supino o con la respiración profunda o con los cambios del decúbito o con la tos. Ahí está. Otro dolor torácico de origen cardiovascular no isquémico, el dolor del síndrome aórtico, que es un dolor que está en la pared anterior del tórax y se irradia en forma transfixiante hacia la espalda, hacia la columna, de intensidad extremadamente alta, se dice 10 sobre 10 desde el inicio, lo que por ahí lo diferencia con otros dolores. Por ahí el paciente de un infarto puede tener un dolor de alta intensidad, pero lo habitual es que empiece un poco más suave y después adquiera la máxima intensidad. El dolor aórtico característicamente es desde el momento que empiezas de máxima intensidad. El tipo es asfixiante, como desgarro, rotura, puede tener de duración de minutos u horas, podés verlo de días, pero generalmente si va a días no va a llegar. Como síntomas asociados, puede o no tenerlo, puede tener solo el dolor. Cuando tiene un síntoma asociado y es por un síndrome aórtico, habitualmente ya una complicación del síndrome aórtico, y puede tener disnea porque ya te afectó a la válvula aórtica y está con insuficiencia aórtica, puede tener síncope porque te haya afectado en la disección alguna carótida, puede tener isquemia orgánica con déficit de algún pulso, eso ya son más complicaciones. Factores que lo alivian, no hay alivio, solo si algún antihipertensivo, si el paciente estaba muy hipertenso y bajar la presión, pero no hay alivio salvo que uses analgésicos, opiáceos. Y entre los factores precipitantes, habitualmente una de las causas que puede ser un traumatismo o la hipertensión, y como antecedente, los pacientes con antecedentes de síndrome de Marfan. Habitualmente son pacientes jóvenes con un Marfan o pacientes ya más añosos, pero con una historia larga de hipertensión mal controlada. No les dije el traumático, que es en el accidente de tránsito con
choque del volante en el tórax que puede causar también infección, y el iatrogénico en pacientes que hayan tenido un cateterismo cardíaco poco tiempo antes. Bueno, otro dolor cardiovascular no isquémico puede ser el tromboembolismo de pulmón. Acá puede tener diferentes tipos de dolor. El paciente puede en general un dolor de inicio súbito y que habitualmente se asocia a disnea. Muchas veces en el tromboembolismo de pulmón el síntoma cardinal es la disnea y no el dolor. Y puede durar minutos u horas. En el caso de los TEP de masivo, eso ya es una clasificación que no se usa más, pero el TEP de alto riesgo produce un dolor de tipo opresivo muy similar al dolor de un infarto. Ahora, embolias más periféricas, menores, pueden dar un dolor más de tipo pleurítico, con un infarto de pulmón con irritación pleural. Y otras veces es indoloro y el síntoma cardinal es la disnea. Estos pacientes, los síntomas acompañantes suele ser que el paciente puede estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso o puede tener esputo hemoptóico. Ahora sí, el dolor torácico cardiovascular de origen isquémico, que es la angina de pecho. La localización y la irradiación, como todos la conocen, un dolor precordial o retroesternal que se irradia a ambos brazos, a la mandíbula o al epigastrio. La intensidad es variable, depende si es una angina de pecho estable o un infarto agudo, y depende también de cada paciente, del umbral de dolor de cada paciente. Característicamente el dolor es opresivo y el paciente lo refiere como una opresión en el pecho con el signo de Levin, que es la mano en garra sobre el pecho. La duración, en general, cuando es un cuadro anginoso, suele durar de 2 a 15 minutos. Ya, cuando el paciente lo que tiene un infarto puede tener duración mayor. Y puede tener como síntomas asociados, que pueden ser síntomas neurovegetativos, sudoración, náuseas, vómitos. Puede tener disnea, insuficiencia cardíaca, puede tener arritmias, incluso muerte súbita. Los factores que lo alivian, habitualmente el dolor de la angina de pecho alivia con el reposo o con el uso de nitritos, y los factores precipitantes clásicos son el ejercicio físico o el estrés emocional. Así hay características que pueden hablar a favor de la isquemia, como decíamos, que el dolor sea constrictivo, que sea como una pesadez, que sea opresivo, a favor de la isquemia. Ahora, un dolor agudo, en puntada o en puñalada, o como pinchazos cuando respira, habla en contra de un dolor isquémico. La localización retroesternal, centro torácico, habla a favor de la isquemia. Una localización submamaria que el paciente marca con la punta del dedo, eso es en contra, claramente en contra de la isquemia. Los desencadenantes, el estrés físico o emocional, el frío o la digestión son los típicos como desencadenantes del dolor anginoso, mientras que un dolor que aparece con la palpación o que aparece con los cambios de postura o que aparece después del ejercicio, en general habla en contra de la isquemia. La duración, como decíamos, son minutos la duración para la angina de pecho, o si dura horas, ya con alguna evidencia de que hay daño miocárdico, ya sea en el electro o en las enzimas cardíacas. Ahora, un dolor que dura unos segundos, raramente es isquémico, o un dolor que dura horas, pero con electro normal, sin enzimas cardíacas, tampoco está hablando a favor de isquemia. No quiere decir que no sea grave, porque puede tener una disección de aorta, un infarto, pero habla en contra del dolor isquémico. La irradiación hacia los brazos, los antebrazos, los hombros, el mentón, la mandíbula, el cuello o la región interescapular son irradiaciones todas características del dolor isquémico. Los síntomas neurovegetativos, los vómitos, la sudoración, también son datos que hablan a favor del dolor isquémico.
Ahora, que el dolor ceda con el reposo con nitritos también es a favor de la isquemia. Y en cambio, si el dolor cede con un analgésico común o cede con cambios posturales, habla bastante en contra. Esto es una clasificación que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, que son los criterios para hablar de angina típica, que es para la angina crónica estable, para pacientes con enfermedad coronaria crónica estable. Y la Sociedad Argentina de Cardiología da 5 criterios, son bastante, si ustedes lo leen, son casi intuitivos para cualquiera que hace cardiología, los criterios estos. Si cumple 3 de estos criterios, dice que la angina es típica. Mientras que hay 2 clasificaciones que son más tradicionales, que es la del estudio CAS, y que es casi igual que la de Diamond y Forrester, que da 3 características, que es la localización, la precipitación con el esfuerzo y que ceda con el reposo con nitritos. Si cumple los 3 criterios, la angina es típica. Si cumple 2 criterios, atípica. Si cumple 1 o ninguno, es dolor de origen no coronario. Y cada uno de estos se relaciona con una prevalencia de enfermedad coronaria. Esto fue evaluado, en realidad, esa prevalencia que te da toda la literatura con la que se asocia, está claramente sobreestimada. Esto, tanto en hombres como en mujeres. Si ven acá, sobre 1.600 hombres, 199 con enfermedad coronaria. Lo rojo, las barras rojas son según si era angina, sería angina típica, angina atípica, dolor de origen no coronario, según edad. La prevalencia esperada, lo azul es la prevalencia observada, lo mismo ocurre para las mujeres, la sobreestima, pero sí hay una relación clara con lo que uno puede decir. Sí, puede decir sí, si el paciente es hombre, tiene un cuadro de angina típica, la prevalencia de enfermedad coronaria es alta. Mientras que si es mujer ya no se relaciona tanto, es casi como igual a la de un hombre con angina atípica. Y hay otros factores, otros factores que nos pueden ayudar también a acercarnos a la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria o no, además del tipo de angina o del tipo de dolor que tenga, es que si los antecedentes, si el paciente es hipercolesterolémico, es diabético, es fumador, es hipertenso o tiene historia familiar de enfermedad coronaria, todas ellas se relacionan con enfermedad coronaria en esos pacientes. Si bien ante un episodio agudo estos factores no nos sirven para evaluar el riesgo del paciente, sí nos sirven para poder evaluar la probabilidad de ese paciente de tener enfermedad coronaria. Y para cuantificar el dolor, en el caso que el paciente tenga una angina de pecho crónica, y para poder saber cómo estaba antes, cómo está ahora, si empeoró, damos la clasificación que es igual a la de la New Heart Association, nada más que cambien disnea por angina. Los edemas. El edema es un incremento clínicamente aparente del volumen del líquido intersticial, el cual puede expandirse en muchos litros hasta antes de hacerse evidente. Cuando el líquido se acumula en diversas cavidades, se puede llamar derrame pleural, derrame pericárdico, o si es en peritoneo, es ascitis. Y en general, antes de que el edema se haga clínicamente manifiesto, hay una ganancia importante de peso del paciente, de la misma manera que cuando el paciente es tratado y mejora, hay una pérdida de peso antes de alcanzar el peso seco. El edema es un síntoma y es un signo al mismo tiempo, y es la manifestación
de enfermedades sumamente variadas. Por eso es que el reconocimiento de diversas características semiológicas y del mecanismo de producción del edema es fundamental para un diagnóstico adecuado de la causa y un tratamiento acorde. Así hay factores primarios que pueden causar edemas, que pueden ser un aumento de la permeabilidad capilar, ese es el edema alérgico, el edema por la celulitis o el edema por fármacos, que es por aumento de la permeabilidad capilar. Un aumento de la presión hidrostática es el edema de la insuficiencia cardíaca, de la trombosis venosa profunda o de la insuficiencia venosa, o puede verse una disminución de la presión osmótica, de las hepatopatías y de las enfermedades renales, o una alteración del drenaje linfático, lo cual no es en sí un edema, sino que es un linfedema. ¿Cómo los podemos clasificar a los edemas? La primera clasificación es decir si los edemas son localizados o son generalizados. Y después lo podemos semiografiar según su consistencia. La consistencia del edema puede ser blando, puede ser pastoso o puede ser duro. El edema blando es el edema de insuficiencia cardíaca, un edema duro es el linfedema. Su temperatura puede ser, el edema puede ser frío o puede ser caliente. El edema caliente es más de origen inflamatorio, el edema frío es insuficiencia cardíaca. Pues por la sensibilidad puede ser doloroso o no, puede ser depresible o no, con fobia sería o no. Puede ser simétrico o asimétrico. Hay que ver, decíamos, la región afectada. Puede estar localizado, puede ser edemas declives, típico de la insuficiencia cardíaca, o de los tejidos laxos, que es más típico del edema renal. Y según la coloración, puede ser eritematoso, en los inflamatorios, pálido, puede ser cianótico en el edema de la trombosis venosa, o puede estar hiperpigmentado, el edema crónico, la insuficiencia venosa crónica. Y así decíamos, la clasificación puede ser regional o generalizado, o lo podemos dividir en simétricos y asimétricos, como una muy general y poder rápidamente dividir las causas. Cuando el edema es simétrico, el edema simétrico es el cardíaco, el renal, el hepático, el angioneurótico, el edema por desnutrición y por la insuficiencia venosa crónica. Mientras que los edemas asimétricos, lo primero que tengo que pensar, trombosis venosa profunda, linfedema, un edema de origen traumático o inflamatorio o por vasculitis. El edema cardíaco, decíamos, la distribución es un edema generalizado que afecta a las zonas de declive, de consistencia blando y con fobia. Es frío, o por lo menos de la temperatura normal. Puede estar un poco disminuido porque el gasto cardíaco está disminuido, entonces el edema periférico puede tener un poco disminuida la temperatura. No es doloroso, la coloración es la normal o con un tinte levemente cianótico. En la periferia, esto tiene que ver también con una cianosis periférica, pero la disminución del gasto a ese nivel, y es un edema simétrico. Característicamente el edema cardíaco aumenta en las horas diurnas y con el transcurso del día, son edemas vespertinos, decíamos frío, indoloros y a veces cianóticos, y en ese paciente tengo que buscar otros signos de insuficiencia cardíaca, como ser la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, para terminar de corroborar el origen del edema. Y lo podemos cuantificar según en una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, según sean bimaleolares, pretibiales, hasta la raíz de los muslos o la nasal. El edema renal es un edema que también es un edema generalizado, que también es blando, que también es depresible, que también la temperatura es normal, que tampoco duele,
que tiene una coloración que es un poco más pálida, no tiene ese tinte cianótico, los pacientes renales en general son más pálidos, que también es simétrico y afecta a los tejidos laxos. Es declive, pero tiene afectación de los tejidos laxos que no tiene el edema cardíaco y característicamente tiene el edema facial. Así decimos, cuando un paciente tenemos con edema generalizado, simétricos, blandos, la primera diferenciación que tenemos que hacer es entre el edema cardíaco del renal. El cardíaco es un poco más frío, con algo más de cianosis periférica y muy raramente afecte la cara o los tejidos laxos. El edema por fármaco, eso es un edema que vemos mucho los cardiólogos. ¿Por qué? Porque los fármacos que más comúnmente lo producen son fármacos que damos los cardiólogos, como antihipertensivos, que es la amlodipina, los bloqueantes cálcicos. Sobre todo la amlodipina y nifedipina por excelencia. En cuanto a la distribución, es un edema que está localizado en los miembros inferiores, que es un edema blando y simétrico, de temperatura conservada, que no duele, que tiene una coloración normal, y que muchas veces lo asocian a insuficiencia cardíaca o insuficiencia venosa, y es claramente rebelde al tratamiento con diuréticos, y es cuestión de suspender el fármaco y en pocos días desaparece. Otro tipo de edema importante para uno como cardiólogo es el edema de la trombosis venosa profunda, un edema que está localizado en el miembro en el cual se ocurre la trombosis, generalmente en uno de los miembros inferiores, que es blando, con fobia, que tiene temperatura normal, habitualmente no duele, pero si está a tensión duele. La coloración es cianótica y es asimétrica. Los otros edemas ya los pasan. Las palpitaciones. Es otro de los síntomas cardiovasculares. La palpitación es la percepción generalmente desagradable de la propia actividad cardíaca. Por lo general, el paciente lo describe como un cambio en la frecuencia o en el ritmo o en la fuerza de la contracción de los latidos, como que se acelera el corazón o que hace una pausa al corazón o que va irregular o como un golpeteo. Y lo que es importante en las palpitaciones es que es un síntoma, hay que tener siempre en cuenta que es un síntoma poco sensible y poco específico. Uno puede ver un paciente con muchas palpitaciones y no tener ninguna arritmia, o puede tener un paciente sin ninguna palpitación y tener arritmias muy graves. Así todo, al paciente con palpitaciones hay que prestarle atención. Que sigue sugiriendo, el síntoma sigue sugiriendo que hay alguna alteración en el ritmo cardíaco. De las causas de las palpitaciones, otra vez las podemos dividir en causas cardiovasculares, prácticamente cualquier arritmia puede dar palpitaciones, pero también hay enfermedades cardiovasculares que no son arritmias que pueden dar palpitaciones, como específicamente la insuficiencia aórtica o el prolapso de la válvula mitral o el mixoma auricular. Trastornos metabólicos que pueden dar palpitaciones, como la fiebre, la anemia, la tirotoxicosis. Fármacos, sobre todo los estimulantes beta-adrenérgicos, pueden dar palpitaciones o pueden provocar arritmias. O alteraciones psiquiátricas o psicológicas de ansiedad, pánico. En cuanto a la semiología de las palpitaciones, paciente consultó por palpitaciones. Esa es todo el interrogatorio. Hay que saber, ¿las palpitaciones eran lentas o eran rápidas? ¿Eran regulares o eran irregulares? ¿El inicio era súbito o es un inicio gradual? Lo mismo para el final fue súbito o fue un final gradual. El lugar donde se perciben, porque el paciente puede percibir las palpitaciones en el precordio, puede percibirla en el cuello, lo cual puede hablar de la taquicardia por reentrada nodal, o si es a una frecuencia más lenta, también son las palpitaciones de la insuficiencia aórtica, o puede ser en la región temporal unilateral, que es más de las jaquecas,
o retroocular y simétrica, que en la hipertensión aislada, sin mucho más, el paciente puede sentir las palpitaciones detrás del globo ocular. La duración de las palpitaciones, si son un segundo, eso puede ser un extrasístole y no mucho más, o puede durar segundos, minutos, o puede durar horas. La frecuencia de los episodios, ¿es un solo episodio que tuvo o tiene frecuentes episodios? Los factores que lo desencadenan, habitualmente el café, el alcohol, el cigarrillo, los beta-adrenérgicos. ¿Con qué síntomas se asocia? Y si hay enfermedades concomitantes, obviamente. Las palpitaciones en la fibrilación auricular o en el aleteo en general son palpitaciones rápidas. La regularidad en general son irregulares. Los pacientes perciben el precordio, puede durar segundos, puede durar minutos, o puede durar horas o días. El inicio y el final, cuando se da en forma paroxística, el paciente te puede decir, no siempre, en el que le presta más atención, el paciente te puede decir, a tal hora me empezó, yo estaba haciendo esto, estaba perfecto y empezaron, y a tal hora se me fueron, en tal momento se me fueron. Y los síntomas asociados, que puede haber disnea, precordialgia, mareo, sudoración o ninguno, esto depende de la suficiencia del ventrículo izquierdo. Un paciente con un corazón sano, fuera del problema eléctrico arrítmico, en general va a tolerar la fibrilación auricular o el aleteo muy bien. Un paciente con un corazón enfermo, lo más probable es que la tolere mal. En la taquicardia paroxística supraventricular, particularmente en la taquicardia por reentrada nodal, esto solamente para decir el lugar donde se perciben en el cuello. Después son palpitaciones rápidas, regulares, que pueden durar segundos, minutos u horas, con inicio y final súbito. Puede estar asociado a mareos o náuseas. Esto generalmente una mujer joven con este tipo de palpitaciones y que las percibe en el cuello, uno debe pensar en una taquicardia por reentrada nodal. Las palpitaciones de la taquicardia ventricular, en general son palpitaciones que son de frecuencia rápidas, que son regulares o a veces ligeramente irregulares, y asociado puede tener cada tanto una palpitación en el cuello junto con las palpitaciones del precordio, que tienen que ver cuando la sístole auricular se dé con la válvula B cerrada, que pueden durar segundos o puede durar más, depende de cómo lo tolere el paciente, que tienen inicio y final súbito, y los síntomas asociados pueden ser desde precordialgia, disnea, hasta la muerte súbita del paciente, según cómo evolucione esa taquicardia. Las palpitaciones de la insuficiencia aórtica, acá no hay arritmia, pero hay insuficiencia aórtica, que son palpitaciones a una frecuencia normal, que son regulares, y el paciente lo que siente es las palpitaciones en el cuello, el del cuello, sobre todo cuando está acostado, y que tiene un inicio gradual y un final gradual. Los síntomas asociados dependen de los síntomas de la severidad de la valvulopatía. Para continuar luego de las palpitaciones, el síntoma que puede continuar a la palpitación puede ser el síncope. Y este es un síntoma y es un síndrome, y que yo sé que después, más adelante en el curso, van a hablar específicamente de síncope, pero acá yo quiero rápidamente 3 o 4 cositas para hablar de qué es un síncope, porque uno ve que hay un montón de síncopes que no son síncopes. Para que sea síncope, tiene que haber una pérdida súbita y transitoria de la conciencia asociada a pérdida del tono postural, que tiene que ser de inicio rápido y tiene que ser de corta duración, con una recuperación ad integrum espontánea en segundos. Si el paciente no se despierta, o se despierta y pero no se recupera ad integrum, no es un síncope.
una convulsión, será una hipoglucemia, será una CB, será lo que será, pero no es un síncope. ¿Está? O si dura media hora, le pasó otra cosa, no sé qué le pasó, pero seguro que un síncope no, porque si tuvo una de las causas que pueden provocar un síncope que va a durar tanto tiempo, lo más probable es que el paciente, si fue por una taquicardia ventricular que perdió la conciencia, no va a estar 30 minutos con pérdida de conciencia en el piso, con taquicardia ventricular, después se va a despertar, se va a morir. ¿Está? Entonces, no son síncopes, eso es otro. Ahora, los términos sí, presíncope o lipotimia habitualmente se utilizan para referirse a las situaciones en las cuales el paciente siente que está a punto de perder el conocimiento, que es inminente la pérdida de conciencia, el tono postural, pero que no llega a producirse, y bueno, pero las causas suelen ser las mismas que la del síncope, y en estos casos está mejor empleado. Las causas de síncope, cuando es estrictamente un síncope, uno podría definirlo como en causa de síncope neuromediado o el síncope reflejo, ahí incluimos el síncope vasovagal, por hipersensibilidad del seno carotídeo, el síncope situacional, que cualquier estudiante de medicina, cuando íbamos con Walter en Córdoba al Museo Pedro Ara, lo ha visto, íbamos a la morgue y primer año, primera clase de medicina, todos abajo con los cuerpos en la mesa, había 2 o 3 que caían ahí, todos veíamos el síncope. Después pero era por la situación, nada más que no era, cuando no estaba acostumbrado, no era nada agradable. El síncope por hipotensión, ese es más del 40% de los síncopes se deben a esto. Ahora, el síncope por hipotensión ortostática, que son un 5, un 10% de los episodios de síncope, en general se deben a un fallo autonómico, o puede ser por uso de droga, o puede ser por hipovolemia, ante una hemorragia, ante el uso de diurético, ante una diarrea o ante enfermedad de Addison. Los síncopes por arritmia son un 5, un 10% de los cuadros de síncope, se deben a una arritmia que puede ser por enfermedad no sinusal, por un bloqueo AB paroxístico o por una taquicardia ventricular no sostenida. Por eso te decía es que si el bloqueo AB no se recuperó en media hora, después de eso no va a ser, o la taquicardia ventricular, o en pacientes que hacen, fibrilación auricular o una taquicardia paroxística supra, pero que no tienen un buen ventrículo izquierdo para poder tolerarlo, y hacen una caída brusca de la presión, o síndromes de QT largo con arritmias ventriculares. Otras enfermedades cardiopulmonares que son menos del 5% de los cuadros de síncope se deben a eso. Las que uno suele ver más frecuentemente, el síncope de la estenosis aórtica, o puede también deberse insuficiencia aórtica, un infarto de miocardio, una miocardiopatía hipertrófica, a la disección de aorta. Después hay que tener en cuenta que hasta un 20, un 25, un 40% de los síncopes, luego de ser estudiado, permanece sin descubrirse la causa, son de causa desconocida. No es raro cuando es el primer episodio de síncope de un paciente que uno lo estudie y que no encontrás nada. Y después hay un 5% de cada uno de estos que no son estrictamente un síncope, que pueden ser de causa cerebrovascular, una ACV, una epilepsia, no es un síncope, u otras que sea hipoglucemia, psiquiátrica, hiperventilación. Entonces, yo decía, es muy importante para evaluar un paciente con síncope, uno debería responder la siguiente pregunta. ¿La pérdida de conocimiento fue completa? ¿La pérdida de conocimiento fue transitoria, de comienzo rápido y de duración corta? ¿El paciente se recuperó espontánea y completamente y sin secuelas? ¿El paciente perdió el tono postural? Bueno, si todo esto es sí, es un síncope. Si alguna de estas es no, por lo menos uno debería dudarlo al síncope.
Y otras características que uno debe evaluar al evaluar el paciente con síncope es el contexto situacional, si se dio estando en bipedestación prolongada, si se da con cambio de la postura, con un acceso de tos o después la demicción o la defecación, luego un dolor intenso, luego un estrés emocional, si tiene síntomas prodrómicos, ¿qué antecedentes tiene el paciente? Pues si tengo una estenosis aórtica severa, bueno, está muy fácil. O qué fármacos ingiere y la velocidad de recuperación para saber si realmente se recuperó rápidamente en segundos y ad integrum es un síncope o si tiene un estatus posictal, eso habla más a favor de la convulsión, o si tiene una recuperación lenta y prolongada, eso uno hablaría o de un problema neurológico o una intoxicación medicamentosa con fármacos, pero más que de un síncope. Y sobre todo para los cuadros neurológicos, para poder hacer el diagnóstico diferencial contra la epilepsia, o sea, contra una convulsión, hay un score, que es el score de Sheldon. Es fácil, cada uno de estos ítems tiene una sumatoria que suma o resta. Si el paciente tiene 2 o más puntos de epilepsia, si tiene menos de un punto sería 0 o es negativo, es un síncope, si tiene un punto es no concluyente. Y una vez que yo defino que sí, que es un síncope, hay algunas características que hablan más a favor de cada tipo de síncope. El síncope neuromediado habitualmente se da en pacientes sin cardiopatía conocida, que tienen historia previa de hacer muchos episodios sincopales. Habitualmente se les da tras una visión, un sonido, un olor desagradable, después de un dolor, o durante una comida o después de la comida. O puede ser que se den luego de estar mucho tiempo de pie, especialmente en lugares con mucha gente y mal ventilados. O el síncope del seno carotidio, luego de la presión, el nudo de la corbata o de afeitarse. Y sobre todo si previo al síncope hay un estado de sudoración o de náuseas o de algún vómito, eso habla todo a favor de que un síncope es neuromediado. El síncope por ortostatismo es un síncope que habitualmente sí se da en pacientes en bipedestación, después de estar mucho tiempo de pie o después de un infarto, que en general están relacionados con el inicio de una medicación que baja la presión, habitualmente antihipertensivo, pero puede ser que se lo hayan dado para tratar la insuficiencia cardíaca. Capaz el paciente no es hipertenso, pero está medicado con enalapril, con diuréticos. Y habitualmente después que inició la medicación o después que le titularon en forma ascendente la dosis de alguno de esos medicamentos, o en pacientes que están con diarrea, con hemorragia, o en pacientes que tienen antecedentes de neuropatía autonómica o por parkinsonismo, eso habla más a favor de un síncope por ortostatismo. Mientras que el síncope de origen cardiovascular habitualmente se da en pacientes que tienen una cardiopatía estructural conocida o que tienen historia familiar de muerte súbita, aunque sea de causa conocida o desconocida. El síncope que se da durante el esfuerzo o el síncope que se da en reposo, en posición supina, acostado o pierde el conocimiento. O el paciente que inicia con palpitaciones e inmediatamente después de que empiezan las palpitaciones hace el síncope, o que hay algún hallazgo en el electro que pueden indicar un síncope de origen arrítmico. Para esto uno podría rápidamente evaluar, un score para poder evaluar en la guardia al paciente con síncope, qué riesgo tiene, si yo lo tengo que internar y estudiar urgente o puedo estudiarlo en forma ambulatoria. Cada uno de estos, o sea, edad mayor a 65 años, antecedente de cardiopatía estructural, síncope sin pródromos y con electrocardiograma anormal. Cualquier anormalidad en el electrocardiograma, ninguna en particular, que no sea un electro absolutamente normal.
Cada uno de estos es un punto. Si el paciente cumple dos de estos, por lo menos ya tiene una mortalidad del casi un 20% al año si el paciente no es diagnosticado y estudiado. O sea que ese paciente requiere una mayor atención. Después, en la clase le van a ver cómo estudiarán cada uno. La cianosis, este es el último de los síntomas, después los libero. Este es rapidito. La cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas que resulta de un aumento de la hemoglobina reducida en los vasos sanguíneos. Se hace evidente cuando la concentración capilar media de hemoglobina reducida supera los 5 gramos por ciento y es la cantidad absoluta y no la cantidad relativa de hemoglobina reducida la que marca la aparición de la cianosis. ¿Dónde busco la cianosis? Bueno, en los tegumentos delgados y muy vascularizados son las alas de la nariz, los pabellones auriculares y el lecho unguial, y en mucosas y semimucosas, que son los labios, la lengua y la conjuntiva palpebral. Esto es bien característico de la cianosis, que desaparece con la vitropresión. Si la coloración no desaparece, la causa es otra. No es cianosis. ¿Cómo la podemos clasificar? Es muy importante poder clasificar la cianosis en central, periférica. Sobre todo en central y periférica porque las causas son totalmente diferentes de una cianosis central que las de una cianosis periférica. La cianosis de origen central afecta a los labios, a la lengua, a la mucosa oral y la región malar. Característicamente se acompaña de hipoxemia arterial y suele mejorar con la administración de oxígeno suplementario y suele, cuando es más crónico, haber poliglobulia, acropaquías. Mientras que la cianosis periférica afecta a las manos, a los pies, al lecho unguial, a las rodillas, puede afectar también rodillas, tobillos, pero no afecta a las mucosas. No se acompaña nunca de poliglobulia ni acropaquías y no modifica con la administración de oxígeno. O sea, la insuficiencia cardíaca, ¿qué cianosidad? Mixta. ¿Está bien? Sí, en el edema de pulmón, sí, periférica. Bueno, las causas de la cianosis, decíamos, la central se debe a una disminución de la saturación arterial de oxígeno. En general tiene que ver con alteraciones del parénquima pulmonar o con alteraciones de la relación ventilación-perfusión. La cianosis periférica puede ser localizada o puede ser generalizada. La cianosis localizada tiene que ver con un miembro y eso, un problema de circulación venosa, una obstrucción venosa, mientras que cuando es generalizada, en general esto se debe a disminución del gasto cardíaco, o puede ser por exposición al frío, o puede ser por redistribución del flujo a las extremidades. Mientras que hay causas de cianosis mixta que tienen que ver con shunt de derecha a izquierda. En la semiología, en cuanto a la anamnesis, si el paciente tiene una cianosis central, obviamente yo voy a averiguar por enfermedades del parénquima pulmonar. La metahemoglobinemia no da cianosis, pero da una coloración muy similar y bueno, por eso también habría que investigar sobre el uso de nitratos. Mientras el paciente tiene una cianosis periférica generalizada, yo tengo que buscar causas de origen cardiovascular. Que localizadas voy a buscar antecedentes para ver trombosis venosa profunda o alteraciones a nivel arterial periférico. En el examen físico lo mismo, si el paciente tiene una cianosis de origen central, va a ir orientado a buscar patología del aparato respiratorio, enfermedades que produzcan hipoxemia, específicamente neumonía, TEP o EPOC que se haya descompensado. Mientras que si la cianosis es periférica generalizada,
voy a buscar signos de insuficiencia cardíaca o de shock cardiogénico o de taponamiento cardíaco, pero todo que tenga que ver con el aparato cardiovascular. Le decía, en el caso del edema agudo de pulmón, cuando ya el edema agudo de pulmón es tan grave que disminuye la saturación de oxígeno, vos vas a tener cianosis periférica y vas a tener cianosis central. Pero en todos los demás casos la insuficiencia cardíaca da cianosis periférica. Muy bien.